Amado pueblo del Dios de Israel, paz a vosotros. Pues nuevamente es un gusto poder estar con ustedes en esta transmisión para poder platicar y disertar acerca de la palabra del Todopoderoso. Hoy, hermanos, esta tarde, ya aquí en el Estado de México, casi noche, vamos, hermanos, a tomar nuestra escritura. Los voy a invitar a ver si me permiten, hermano Daniel Márquez, así está habilitado para compartir pantalla. Vamos a hablar acerca de este punto, hermanos, que tenemos aquí. Espero se alcance a ver. Vamos a hablar acerca de la crisis. Vamos a tomar diferentes enfoques, hermanos. Hoy en día, aquí en México, pues estamos viviendo una crisis sanitaria, se puede decir así, que inclusive ha llevado esto por las circunstancias como se han dado, tantas muertes, tantos decesos, la economía que ha venido a menos en muchos casos, pues ha llevado a otro tipo de crisis emocionales, a quienes han perdido un ser querido, a una crisis económica, a quienes han perdido trabajo, quienes están teniendo pues dificultades para llevar ese sustento a su hogar. Hermanos, entonces, en general vamos a hablar de la crisis y el objetivo dice de esta manera: conocer las causas y consecuencias que provocan una crisis y comparar esto con nuestra vida espiritual, con el fin de saber, como iglesia, de qué forma debemos reaccionar ante una crisis. Así es que, hermanos, bueno, pues el primer punto es conocer las causas que provocan una crisis. Vamos a trasladarlo de la parte literal, la parte material, lo que se vive en el mundo, conocer algunas de las causas que provocan una crisis, y posteriormente esto lo vamos a trasladar a nuestra vida espiritual y cómo hemos vivido, hermanos, toda esta situación. Bueno, dice, hermanos, aquí dos frases, dos pensamientos. Dice: la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Esto lo decía Albert Einstein. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Hermanos, efectivamente, si nosotros nos hubiéramos quedado en la iglesia, que no se hubieran cerrado las casas de oración, pues estaríamos en las mismas circunstancias, haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Sin embargo, todo esto ha dado posibilidad, hermanos, a que hoy surjan diferentes medios para poder servirle a nuestro Dios. Ahorita no quiero abundar más en esto, lo vamos a hacer más adelante. Dice esta otra frase de aquí, en la imagen de abajo: en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Hermanos, pues sí, efectivamente, hay quien se lamenta por una situación y hay quien le saca provecho a esa misma situación. De una misma cosa, de un mismo suceso, dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La primera parte me voy a ir un poquito rápido, solamente es hablar de la parte literal, la parte de lo que pasa en el mundo. Esos son los puntos que vamos a tratar. ¿Cuál es la etimología de la palabra? ¿Cuál es su definición ya como tal? Las causas de una crisis y las consecuencias. Y posteriormente vamos a ver ejemplos en la Biblia de en algunos momentos también el pueblo llegó a pasar algunas crisis, y, hermanos, pues vamos a ver cómo funciona esto y cómo se debe de afrontar. Bien, el primer punto es etimología. La etimología de la palabra nos dice lo siguiente: la palabra crisis viene del griego crisis, que significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe, y porque se rompe hay que analizarlo. Y va de la mano con estos otros dos términos, por eso pongo en letras rojas la primer sílaba. El término crítica significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio, y de ahí se deriva criterio, que es un razonamiento adecuado. Por lo tanto,
La crisis nos obliga a pensar, lo cual produce un análisis y reflexión. Y si se dan cuenta, hermanos, desde aquí, desde la etimología de la palabra, separar o decidir. Fíjense que desde que empieza todo esto de la pandemia, pues la administración se vio pues orillada, hermanos, a tener que tomar una decisión importante respecto a mantener o no las casas de oración abiertas o cerradas. Y en un principio, bueno, pues se da el momento de que se tiene que cerrar y viene ahí toda una situación, hermanos, con la fiesta de la Pascua el año pasado, cómo iba a ser, cómo se iban a dar las cosas. Y en fin, pues ya a final de cuentas salimos adelante de esa situación. Pero bueno, quiero que tengan en mente que la palabra crisis tiene que ver con decidir, separar o decidir. Tarde que temprano en este proceso, hermanos, se tiene que tomar decisiones en una crisis y esa decisión tiene que ver con, pues, una acción que tiene que ser razonada. Por lo tanto, decía aquí la descripción que tenemos, la crisis nos obliga a pensar, lo cual produce análisis y reflexión. ¿Cuántos no en este proceso de la pandemia, cuántos hermanos, cuánta gente no ha perdido su trabajo? Y hermanos, pues nos hemos visto a lo mejor orillados a buscar formas de cómo llevar el ingreso a la familia, de cómo seguir proveyendo a nuestros seres queridos, hermanos, porque ya a lo mejor nos corrieron de un trabajo, a lo mejor en fin, todo lo que ha venido sucediendo, y esto nos ha llevado a pensar y a analizar y a reflexionar, hermanos, y a tomar decisiones. Entonces, la etimología de la palabra crisis tiene que ver con esto. Inclusive en el ámbito médico, hermanos, también se maneja una situación de ciertos momentos ya cuando la persona está muy enferma, se llega a decir que tuvo una crisis y ya es un momento decisivo, hermanos, en el que se tiene que tomar una decisión para ver si la persona va a conservar la vida o no lo va a hacer. Y bueno, entonces a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la palabra crisis. Regularmente hemos asociado esta palabra a la cuestión económica, a la cuestión salud o a la cuestión emocional, pero bueno, va mucho más allá de todo esto, ¿sí? Y ahorita es lo que quiero que analicemos. Bueno, siguiente punto es ya la definición como tal, y esto les digo, estos son términos aplicados al mundo, ¿sí? La definición de crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En términos generales, la palabra crisis, eso significa, ya aplicándolo a la economía, la crisis económica es la fase de evolución de un ciclo económico, caracterizada por sus efectos negativos, siendo recesión el movimiento cíclico descendente, contracción, la que cae por debajo del nivel mínimo del ciclo anterior, y depresión, un caso extremo por su duración y efectos. Hermanos, una crisis económica en el mundo, se dice que un país entra en recesión. Esto tiene que ver con que ya no hay la misma producción. Por ejemplo, si una empresa de autos fabricaba 10,000 autos al año, un ejemplo, la recesión hace que esa producción se vea disminuida y pues ahora de 10,000 autos, ahora se fabrican, no sé, 3,000, 4,000. Eso es la recesión, una desaceleración o una disminución de la producción. Sigue habiendo ingreso, sí sigue habiendo producción, sigue habiendo venta, por lo tanto sigue habiendo ingreso, pero ha disminuido. La contracción ya es un punto más crítico en el que ya estamos pues apenas en el punto de
se produce y apenas si se alcanza a vender lo que se produce. Digo, tratando de poner eso en términos sencillos para que nos sea fácil entenderlo. Esta sería la contracción. Y el punto más crítico es la depresión, donde ya no alcanza el dinero para producir, mucho menos hay venta y por lo tanto deja de haber ingreso. Ajá. Entonces son las tres etapas en las que regularmente se conoce una crisis económica. Ajá. Voy al siguiente. ¿Cuáles son las causas de una crisis? Dice aquí, puede ser una mala administración de la política económica, es decir, malas decisiones. Ajá, malas decisiones en cuestión de política. Otra razón puede ser una catástrofe social o natural. Aquí en México lo hemos vivido frecuentemente, hermanos, algún terremoto, inundaciones, problemas sociales han provocado, hermanos, que México llegue a entrar en ciertos momentos en alguna crisis, ¿sí? El aumento en el precio de la materia prima utilizada para la producción de bienes, por ejemplo, el petróleo. Este aumento genera a su vez una subida en los precios de los productos básicos, causando alta inflación. Sí, bueno, son términos, les digo, en el mundo, regularmente esto se maneja allá, pero a mí lo que me interesa ahorita nada más es que tomemos de esto, vamos a tomar algunos elementos. Ajá. Crisis tiene que ver con malas decisiones, con una mala administración, con algún fenómeno natural que viene a desestabilizar la armonía, el equilibrio del país y, pues por último, el aumento en los productos. Regularmente, México depende mucho del petróleo, depende mucho del dólar. Cuando nosotros vemos aquí en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que ya subió la tortilla, que ya subió esto. Ah, es que como subió la gasolina, la justificación de los vendedores es, o de los fabricantes, la justificación es, ah, es que como pues ya subió el dólar, pues yo tengo que subir mis precios. Es que como ya aumentó la gasolina, pues yo tengo que elevar mis precios porque pues ya a mí me está saliendo más caro esto. ¿Sí? Entonces, causas de una crisis tiene que ver con malas decisiones, con algún desastre natural o con el aumento en las materias primas. Esto trae consecuencias, hermanos. El punto 4 que veíamos son las consecuencias. ¿Qué sucede cuando ya un país entró en crisis? Aumenta la economía informal. Ustedes dense cuenta, esta pandemia, mucha gente se ha quedado sin trabajo. ¿Qué es lo que han hecho? Pues vamos a poner un negocito, vamos a vender ahí en la casa, en la calle vendemos algo, el aumento de la economía informal. La diversificación obligada de las empresas conlleva a despidos masivos que aumentan la tasa de desempleo. Pues efectivamente, las empresas, decíamos, ya no están produciendo lo que producían antes, por lo tanto, no están vendiendo lo que se vendía anteriormente y esto obliga a que al no haber ingresos, pues tienen que despedir a la gente para evitar el pago de esos empleos. Las organizaciones y empresas transnacionales emigran hacia mercados más rentables, lo que conlleva a una pérdida de puestos de trabajo. Pues sí, efectivamente, grandes empresas, al ver la situación como está, hermanos, pues prefieren irse a lugares donde haya una economía estable. Y bueno, pues la escasez y la pobreza aumenta y la diferencia de clases se agudiza. ¿Sí? Son algunas de las consecuencias. Eso es en términos muy generales, hermanos, ¿eh? Porque pues aquí ya habría que meterse a los tipos de crisis que hay y en fin, pero no es el punto. El punto al que quiero llegar, hermanos, si trato esto de entrada, es para que nosotros veamos, bueno, esta es otra imagen de las consecuencias que puede traer consigo una crisis. La inestabilidad en los precios, el aumento drástico del desempleo, la quiebra o bancarrota,
Muchos negocios igual aquí, hermanos, se truenan, muchos negocios quiebran. ¿Por qué? Pues porque ya no hay el ingreso necesario para sostener un negocio. El aumento del no pago y la morosidad, las caídas en las ventas, el ingreso, producción y comercio, la caída de la inversión y pérdida de la confianza y las migraciones. Son algunas consecuencias generales de las crisis económicas. Pero mi punto central va a ser este. Vamos a ver algunos ejemplos de crisis en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer estos pasajes que teníamos aquí. Génesis 41, versículo 56. Génesis 41, 56. Hermanos, en ciertos momentos el pueblo de Israel pasó etapas complicadas, no solamente de hambre. Aquí el versículo que vamos a leer, estos tres versículos que vamos a leer, tienen que ver pues, con el hambre que llegó a haber en la tierra en ciertos momentos. Génesis 41, versículo 54 en adelante, nos habla de esa hambre que fue predicha, hermanos, por José a través de uno de los sueños que tuvo el faraón. Dice 41:54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esto pues lo conocemos muy bien, hermanos, no tenemos ninguna dificultad. Aquí vemos una crisis alimentaria, producto de que Dios le anunció al faraón lo que iba a suceder en la tierra. Y pues aquí ya José, que era el segundo al mando en Egipto, hermanos, en este momento, pues tuvieron esa forma a través de cuando él interpreta los sueños, de poder guardar durante los 7 años de abundancia, guardar reservas para los años de hambre que se venían. Y bueno, pero aquí vemos una crisis muy marcada, hermanos. Dice que en todos los países había hambre. Ajá. Y nada más el único país donde había pues alimento, al menos en la zona, era Egipto. Si nosotros leemos el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, también vamos a encontrar una situación similar. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlem de Judá, que fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Pues aquí nada más es para hacer mención que en el tiempo de los jueces, hermanos, se presenta este otro periodo de escasez. Este periodo en el que también el hambre fue fuerte, hermanos, en la tierra. Y bueno, pues pasa lo que ya vemos ahí en la historia del libro de Ruth. Aquí en el tercer versículo que tenemos, segundo libro de Samuel, capítulo 21, también es cuando el rey David, hermanos, en tiempos de este rey, se anuncia que va a haber escasez por 3 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice así: y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas. Hermanos, en este pasaje en particular se deja ver claramente la razón del por qué vinieron estos 3 años de hambre. Y la razón es por Saúl. Dice, y por aquella casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas.
Dice el libro de los Proverbios, no vamos a ver el versículo. En uno de los Proverbios dice, hermanos, la maldición sin causa nunca vendrá. Entonces, cuando llega una crisis, hermanos, cuando llega la escasez, cuando llega, pues sí, principalmente una crisis, hermanos, en cualquiera de sus variantes que ésta sea, hay una causa detrás, hay una causa detrás. Entonces, ahorita no me voy a meter a analizar si la pandemia es causada por qué. No, ahorita no es el punto. Simplemente es hacer notar que aquí, en este caso en particular, pues sí Dios menciona cuál es la causa por la cual había llegado el hambre en los tiempos del rey David. Bueno, fíjense, hermanos, vamos a ver algunas crisis que se vivieron en el pueblo de Israel en diferentes pasajes. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 6. Vean aquí, aquí tiene que ver con Saúl, nuevamente con él. Dice del versículo 3 al 6. Ya Samuel era muerto, y todo Israel había lamentado, y habíanle sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl junto a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hermanos, aquí ya estamos hablando de una cuestión complicada. Un rey era el líder político, vamos a llamarlo así, del pueblo. Y el rey tenía que estar en constante comunicación con el profeta que era de alguna manera el líder espiritual del pueblo, junto con el sacerdote. Y cualquier situación que se complicaba en el gobierno del rey, lo que el rey tenía que hacer era consultar al profeta, consultar al sacerdote, inclusive pues el sacerdote hacía uso de Urim y Tumín, hermanos, para poder recibir respuesta de Dios. Imagínense que llega el momento en que el líder político ya no tiene esa conexión con sus dos refuerzos espirituales, que eran el sacerdote, que era el profeta, para que el rey contactara a Dios y el profeta le anunciaba al rey lo que tenía que hacer. Imagínense que esa vía de comunicación ya Dios la había cerrado. Por las faltas de Saúl, hermanos, todo lo que Saúl había hecho, Dios dejó de contestarle. Dice ahí el versículo, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Las diferentes formas en que Dios podía responderle a un rey, hermanos, Dios las había cerrado ese canal de comunicación. Y aquí pues estamos hablando de que aquí viene a existir una crisis política. Cuando el rey ya no tiene esa facultad, hermanos, de comunicarse con Dios, entonces el rey no tiene problemas. ¿Por qué? Porque va a asumir las consecuencias de malas decisiones tomadas en el pasado, de lo que justamente veíamos en la parte del mundo, la crisis en el mundo, pues aquí a lo mejor fue, aquí no hubo una causa natural específica, aquí fue más bien cuestión de malas decisiones de este rey, y hermanos, esto provocó que Dios ya no le quisiera responder al rey, ¿sí? Y aquí, pues hay una crisis, hermanos, porque el rey, parte de su deber era apoyarse en el profeta, apoyarse en el sacerdote para poder gobernar al pueblo. Y debía aparte tener una copia de la ley, y siempre el rey tenía que estar en contacto con Dios para poder gobernar a un pueblo. Pero aquí la comunicación vemos que ya se había cerrado, producto de malas
decisiones. La palabra crisis implicaba separarse, separación o decidir. Y pues también la separación del rey con su Dios había provocado esto. Siguiente punto, Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Ya es grave que el rey no tuviera la comunicación con Dios a través del profeta, a través de sueños, a través de Urim, ya eso ya era grave. Pero ahora imagínense que sean los profetas a quienes Dios no les dé respuesta. Bueno, esto sí ya también es tremendo. Miqueas capítulo número 3, versículos del 5 al 7, dice así: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Fíjense, hermanos, la actitud aquí de los profetas en este tiempo. Vean la actitud de estos personajes. Hacían errar al pueblo, mordían con sus dientes, clamaban paz, y el que no les diere de comer, hermanos, le hacían guerra, le hacían batalla a quien no les daba alimento. ¿Cómo contesta Dios a esto? ¿Cómo reacciona Dios a esto? Dice versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos. Y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Esto es grave, hermanos. Esto es grave. Fíjense que todo esto que estoy planteando es, al final de cuentas, cuestionarnos cómo consideramos nosotros lo que está pasando en estos momentos. Quizás hemos escuchado, más que hay hermanos que se han salido de la iglesia y se han ido a grupos que ya abrieron las casas de oración. Hermanos que se desesperaron de que la casa de oración estuviera cerrada y dijeron, no, me voy a un grupo que ya esté abierta a la iglesia, yo quiero servirle a Dios en el templo. A lo mejor hemos escuchado esto. A lo mejor hemos escuchado, hermano, es que en casa no es lo mismo llevar a cabo el culto, pues no es lo mismo, hay muchos distractores, en fin. Y hay hermanos que dicen, es que me estoy enfriando porque pues el obrero no está tanto de nosotros, el obrero no nos habla, no está al pendiente. Y hermanos, la pregunta sería, ¿la iglesia de Dios se encuentra en crisis en este momento? ¿Estará en crisis la iglesia? Piénsenlo, nada más aquí el punto es, aquí hay elementos que nos dicen cuando entramos en una crisis. Dios ya no le habla al rey, ya no le responde. Los profetas tampoco reciben respuesta de Dios. Dice el siguiente pasaje que teníamos aquí en la presentación. Amós capítulo 8. Este pasaje lo conocemos muy bien. Libro del profeta Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice de esta manera: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, aquí esto está profetizado.
Y no es que se esté necesariamente cumpliendo nuestros tiempos, pero de que este tiempo va a llegar, hermanos, va a llegar. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Contra esos comentarios que les decía, es que los obreros no nos atienden, no están al pendiente de nosotros, es que ya me abandonaron, es que hermano, en mi casa no es lo mismo guardar el culto, me distraigo haciendo otras actividades, es que hermano, pues yo mejor me voy a otra iglesia donde ya se haya abierto, porque allá sí tienen fe y aquí no se han decidido. Hermanos, fíjense que curiosamente, contra esos comentarios hay muchos otros más positivos, de mucha gente que se está acercando a escuchar la palabra de Dios. Que a través de las transmisiones, decía mi hermano José Márquez, inviten, pasen esta invitación, pasen el link, la transmisión, pásenla a sus conocidos, compartan en las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente, hermanos, se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y esto es importante porque justamente esta mecánica ha hecho que mucha gente se acerque a escuchar y a conocer de la palabra de Dios. Entonces les digo, en balanza tendríamos que poner, ¿han sido más las cosas negativas que ha traído esta pandemia o han sido más las cosas positivas? La iglesia, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está enfrentando la iglesia esto? Vamos ahorita a avanzar en la siguiente diapositiva y ahorita seguimos comentando. Dice, hermanos, la siguiente. Aquí vamos a ver esta narración, hermanos, donde vean lo que sucede aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Aquí Dios, a través de un ángel, hermanos, le anuncia a Elí, el sacerdote, una situación que estaba sucediendo con él. Ustedes conocen la historia del sacerdote Elí, cómo sus hijos dice que se habían envilecido y el sacerdote no les había estorbado, no había hecho nada para corregir a sus hijos. Todo esto provocó que Dios enviara a este varón y le anunciara a Elí lo que iba a suceder con él. Fíjense, vamos a darle lectura desde el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod y delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, fíjense, estas son las faltas, hermanos, que el sacerdote había cometido. Permitió, pues de alguna manera, idolatría, hermanos, que se quemase un perfume sobre el altar. Dice que hollaron los sacrificios, honró más a sus hijos, en fin, sigue diciendo versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hicieren bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Fíjense, hermanos, el anuncio de Dios a este sacerdote. No lo quita del todo del sacerdocio, pero sí le dice que toda su descendencia iban a morir siendo jóvenes. No iban a llegar a viejos.
En ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y dice 33, no te cortaré de todo varón de mi altar para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Hermanos, ya veíamos, falló la parte política en Israel. Dios ya no le contestaba al rey. Falló la parte espiritual con los profetas. Dios ya no le respondía a los profetas. Ahora se imaginan que falle el sacerdocio. Esto es terrible. ¿Qué hace Dios? Y hasta le dice en el versículo 32, verás competidor en el tabernáculo. Dice versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y el 35 es el que tengo aquí escrito en la diapositiva, pero este es en otra, bueno, aquí en el lado izquierdo está la versión Reina Valera, que es la que manejamos, y en el lado derecho la versión Dios habla hoy. Dice en la versión Reina Valera, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Es que, hermanos, tenía que haber una conexión entre estos tres personajes: el rey, el profeta y el sacerdote. Dice ahí, el versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido. Es decir, el sacerdote iba por delante del rey, andará delante de mi ungido todos los días, hermanos, porque tenían que trabajar en conjunto estos tres personajes. Pero ya vemos que el pueblo en ciertas etapas entró en crisis porque Dios no le contestaba al rey, porque Dios no le contestaba al profeta, porque el sacerdote también se había alejado de Dios. Y dice este mismo versículo 35 en la versión Dios habla hoy, luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Hermanos, este fue el mensaje del varón de Dios al sacerdote. Y vean cómo estaba la situación en este tiempo. Vamos a verlo en el siguiente versículo. Así estaba la condición en este tiempo del sacerdote Eli. Dice primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquí conocemos también esta parte de la historia. Es cuando el Samuel, hermanos, el profeta Samuel, en este tiempo todavía joven, él empezaba su ministerio, empezaba él a ministrar delante del sacerdote. Y hermanos, es cuando Dios por primera vez llama llama a Samuel, en sueños, y sabemos todo lo que pasa. Voy a omitir los versículos porque los conocemos. Están aquí, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Samuel está durmiendo, Dios le llama, Samuel piensa que es el sacerdote quien le está llamando, y le dice, va con el sacerdote, le dice, aquí está, ¿para qué me llamas? No, yo no te hablé, vete a dormir. La segunda vez pasa lo mismo, Samuel escucha una voz que le habla, va con el sacerdote dice, yo no te hablé, vete a dormir. La tercera vez ya el mismo sacerdote entiende que Dios estaba llamando a Samuel y ya le dice, bueno, si vuelves a escuchar la voz que te habla, dile, pues habla, que tu siervo oye. Hermanos, pero lo que me interesa es el versículo 1 del primer libro de Samuel capítulo 3. Primer libro de Samuel capítulo 3, 1 dice, en nuestra versión Reina Valera, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Cuando dice que la palabra era de estima, pues pareciera ser que la gente, que el pueblo, que el rey estaban apegados a Dios. Era de estima la palabra de Jehová. Pero si nosotros lo vemos en esta otra versión, la Biblia de las Américas,
Dice el versículo 1, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. La palabra del Señor escaseaba. ¿Había o no había una crisis? Hermanos, seguramente. Aquí vemos que había una crisis. Política porque Dios no le hablaba al rey. Espiritual porque Dios no le respondía al profeta. Y el sacerdote, hermanos, Dios lo había sentenciado a que su descendencia iban a morir jóvenes. Aquí hay una crisis muy fuerte. La palabra de Dios escaseaba. Y esto, pues ya es delicado, hermanos. Muy delicado. Puede el rey estar mal, a lo mejor. Puede el profeta andar mal. Pero cuando esto repercute en el pueblo, hermanos, es aquí donde ya vienen las consecuencias graves. Y es lo que pasa con una crisis económica en el mundo. Viene la crisis económica, ¿quiénes son los primeros que se quedan sin empleos? Los que menos tienen. Los más afectados son los que menos tienen. Y hermanos, es ahí donde se hace ahora la crisis social, donde la crisis social, pues hay que hacer las manifestaciones, hay que hacer bloqueos, hay que hacer esto. ¿Por qué? Todo, hermanos, porque malas decisiones de los gobernantes, se han alejado de Dios, no quieren tener a Dios en su noticia, Dios ya no les responde. De aquí que cobre también importancia, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, sí es el apóstol Pablo que dice, me parece a Timoteo, que hay que orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que tomen buenas decisiones, para que no nos lleven a una crisis. Eso es lo trascendente de este punto, hermanos. Como iglesia, ¿cómo hemos afrontado esta crisis? Vamos a verlo a nivel particular y a nivel colectivo. Yo, a nivel particular, Moisés García, ¿cómo ha afrontado la crisis? Pues aprovecho para quedarme el sábado a dormir en mi casa, aprovecho para quedarme el sábado haciendo otras actividades que no terminé en la semana, aprovecho para descansar de los 6 días de trabajo que son muy cansados. Moisés García como obrero se ha desentendido de la iglesia, ha abandonado a los hermanos. Pues al fin no estamos en la iglesia, pues no tengo que preparar un tema, no tengo que estudiar, me pongo a escuchar la predicación en una transmisión y me la llevo tranquilo. ¿Cómo lo estamos viviendo cada uno? Entramos a nivel personal en una crisis espiritual, donde ya me he alejado de Dios, siento que Dios ya no me contesta, me he enfermado, he perdido el trabajo, la economía se ha venido a menos, espiritualmente he decaído porque el hermano no está pendiente de mí. ¿Cómo he vivido yo este proceso? Y la otra, ¿cómo lo estamos viviendo como iglesia? Vamos a ver lo siguiente. Tomen en cuenta, la palabra del Señor escaseaba. ¿Y qué decían las primeras imágenes que les pasaban? Aquí, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Yo no sé quién sería el pionero, hermanos, de cuando nos quedamos en los cultos en casa, pues los que podían en familia realizar un culto presencial y cantar en vivo y todo, pues qué bueno. Pero los que no,
Yo no sé quién fue el que inició con esto de Zoom, con Google Meet, no lo sé, pero de que alguna mente brillante surgió, hermanos, producto de esta crisis. Y hoy en día, hermanos, me atrevo a decir que si algo no es que sobre, pero si algo hay en abundancia, es actividades en la iglesia. Los sábados hay actividad, varonil, femenil, niños, jóvenes, todo se transmite. Los domingos, obreros siguen teniendo sus reuniones. Hay actividades para niños los domingos, para adolescentes los domingos. Los lunes tenemos preparación los obreros. Los martes hay actividades con niños, hay actividades con femenil. Los miércoles también, los jueves también. Hermanos, básicamente toda la semana hay actividad en la iglesia. Dice la segunda frase, en tiempos de crisis unos lloran. ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos hermanos se quedaron lamentándose? Ay, hermano, es que ya no vamos a la iglesia y ahora me siento muy triste, ya hasta entré en depresión porque no veo a mis hermanos, no podemos cantar juntos. Unos entran en crisis, pero otros venden pañuelos. En tiempos de crisis unos lloran, otros le sacan provecho a esto. Me atrevo a decir, hermanos, que la iglesia se ha fortalecido. Fíjense que como iglesia en plena crisis, hermanos, aventurarse a comprar una propiedad para las oficinas de la Administración General, una propiedad de un valor muy elevado, y en plena crisis, hermanos, en plena pandemia, donde hay mucho desempleo, donde hay mucha falta de ingresos, que la iglesia se animara a esto, hermanos, es porque yo creo que la iglesia no está en crisis. Yo creo que la iglesia ha venido trabajando, se están haciendo las cosas bien. Quizá todavía no es momento de regresar al culto presencial, ya llegará su momento. Por lo pronto, hermanos, la iglesia sigue trabajando fuertemente. Hoy hay muchos canales en los que podemos estudiar la palabra de Dios. Hoy hay muchas formas, Señor, hermanos, en las que hay muchas formas en las que podemos seguir estudiando, aprendiendo, y esto es producto de lo siguiente. Quiero ya cerrar la idea con estos pasajes. Dice segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 24. Muchos hermanos a lo mejor han perdido un ser querido por la pandemia. Muchos hermanos a lo mejor han perdido su trabajo. Pero creo que muchos, en la gran mayoría de los que se han enfermado, de los que han perdido un ser querido, de los que han perdido trabajo, me atrevo casi sin temor a equivocarme, hermanos, a decir que son los primeros en que se han acercado más a Dios. Son los primeros que han buscado a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque ya sufrieron los estragos de una pandemia. Porque ya vivieron lo que es estar enfermos y recuperarse. Porque ya vivieron lo que es la pérdida de un ser querido. Y hermanos, hasta muchos hermanos que se habían alejado de la iglesia, que antes de que comenzara el confinamiento, muchos hermanos estaban alejados y hoy en día preguntan, porque me ha pasado, me han preguntado, hermano, ¿cuándo regresan a la iglesia? Porque quiero estar ahí el día que regresemos. Fíjese, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice así. Y bueno, antes de darle lectura, no digo, hermanos, que no se han pasado momentos difíciles. No digo que sí ha sido una crisis complicada,
Muchos obreros, sí, quizás también se han desentendido de la iglesia, pero en la contraparte está que hay otros obreros que están trabajando más del doble y que están trabajando fuertemente y que hacen cultos de oración muy temprano y que, hermanos, el día que yo necesite escuchar palabra de Dios, el día que yo necesite estar en oración, ahí hay una transmisión en la cual puedo seguir y fortalecer mi espíritu. Contra todo lo malo, ha habido demasiadas cosas buenas, que son más las cosas buenas que las cosas malas. Segundo de Crónicas 24 dice así: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto en los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Fíjense, ahora aquí vemos a un rey haciendo lo recto en los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y tomó para él Joiada 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Hermanos, el sacerdote y el rey hablando el mismo lenguaje, caminando juntos. El sacerdote le buscó mujer, esposa al rey, 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Versículo 4. Después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová, y juntó los sacerdotes y levitas, y díjoles: salid por las ciudades de Judá, y juntad dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de Dios, y vosotros poned diligencia en el negocio. Le dice el rey a los sacerdotes, mas los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó a Joiada el principal y díjole: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén al tabernáculo del testimonio la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación de Israel? Porque la impía de Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Hermanos, si se dan cuenta, aquí hay un momento importante: rey y sacerdote trabajando juntos. Los levitas y una parte del pueblo, hermanos, la impía Atalía, dice ahí, habían gastado, bueno, los levitas no ponían diligencia, y Atalía, hermanos, había gastado los tesoros del templo en ídolos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que la parte de liderazgo, la parte política, la parte religiosa estaban fuertes. Estaban fuertes. ¿Y qué sucedió? Manda el rey que pongan un arca, hermanos, que pongan un arca, dice el versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto, y todos los príncipes y todo el pueblo se holgaron y traían y echaban en el arca hasta henchirla. Y como venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por sumo sacerdote, y llevaban el arca y vaciábanla y volvíanla a su lugar, y así lo hacían día en día, y recogían mucho dinero, el cual daba el rey al sacerdote, a Joiada, y a los que hacían la obra de servicio. En fin, hermanos, aquí vemos que el pueblo responde en la medida en que sus líderes están trabajando fuerte. Y día con día esa arca se llenaba y llegaba mucho dinero, hermanos, para que la casa de Dios se reparara año con año. Se les pagaba a los que hacían la obra en el servicio de la casa de Jehová. Se mandaron a hacer vasos, cucharas de oro, de plata. Hermanos, todo esto sucedió hasta que el sacerdote Joiada envejeció y murió en el versículo 15. Ya después, si ustedes siguen leyendo la historia después del versículo 17, pues aquí ya pasa otra cosa diferente, porque ya había la falta de un líder religioso. Hermanos, yo les decía, me atrevo a decir que la iglesia ha crecido, que la iglesia, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que se está viviendo a nivel mundial, la iglesia se ha fortalecido, y pues vemos aquí ejemplos de cómo debemos trabajar en conjunto
con nuestros líderes religiosos. Cierro con esto, hermanos. Dice esta frase: el mayor peligro en tiempos de crisis no es la crisis. El mayor peligro es actuar con la lógica de ayer. Hermanos, tenemos que ir evolucionando. Hoy no vivimos las mismas condiciones que hace un año. Y la iglesia se ha adaptado. Se ha adaptado a las circunstancias, porque el peligro en sí no es la crisis misma. El peligro es no evolucionar. El peligro es no crecer. Seguir con la mente de ayer, queriendo trabajar en circunstancias completamente diferentes que vivimos el día de hoy. Hermanos, pues espero que esta plática pues sirva para que nosotros nos fortalezcamos, continuemos trabajando, sabiendo que mientras sigamos bien delante de nuestro Dios, la iglesia va a seguir creciendo. Y el esfuerzo que hacen, por ejemplo, aquí mis hermanos en esta transmisión, pues es con el fin de llegar a los hogares de mis hermanos que se quedan en sus casas y que desean escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.